que cualquier gigante que hubiera enfrente de él, como en Números capítulo 13, Dios pondría a los gigantes en su mano, porque él era más fuerte que cualquier gigante. ¿Me escuchas? Nada te podrá hacer frente. Confía en Dios. Diga conmigo, yo confío en Dios. Diga fuerte, yo confío en Dios. Otra de las características de Josué es que era obediente. Capítulo 11, verso 15. ¿Ya lo tiene? La Biblia dice: de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó ¿a quién? Y así Josué, ¿cómo dice ahí? Subraya en su Biblia: sin quitar palabra. Hace unas semanas, ¿se acuerdan cuando pusimos la cafetería? ¿Lo recuerdan? Compramos una caja registradora. Voy a hablar de los de la cafetería. Ya hasta se fueron a sentar allá en un rincón. Compramos una caja registradora. Yo llegué con la caja registradora bien contento y la subí allá a la oficina. Y les dije: bajen esta caja y las ventas hay que registrarlas. ¿Sí dije así, va, Martín? Lo único que registraba esa caja registradora después de 4 o 5 días era el polvo que se acumulaba en ese escritorio. Era lo único que registraba. Me acuerdo que un domingo llegué temprano y saqué, la caja registradora estaba sobre el escritorio, saqué el instructivo y lo empecé a leer detalladamente, el instructivo. Porque a veces pensamos que para aprender a usar las cosas es apretarle los botones, ¿no? Y alguno le va a decir, te va a hacer que sea el bueno. Es más, creemos que sabemos Word, Excel, PowerPoint y esas cosas, apretando todo y a ver qué pasa, ¿verdad? No, hay que estudiar en serio. Pero recuerdo que la caja registradora seguía registrando el polvo. Llegué un domingo en la mañana, saqué el libro, el instructivo, y lo empecé a leer. Y yo soy medio de esos tipos locos que, aunque sé usar el celular que traigo, me leo un instructivo. Yo no pierdo el tiempo cuando uno va a hacer cosas, mejor me pongo a leer un instructivo. Es bien bueno leer un instructivo. Y leo el instructivo. Entonces me puse a leer el instructivo de la caja registradora. Y después de leerlo bajé corriendo con mi sonrisa de panza a panza. Bajé corriendo y puse la caja registradora y le dije a Martín: ven, Martín, te voy a explicar cómo usar la caja registradora. Y empezamos a usar esa caja registradora. Ese monstruo de máquina tan difícil tenía un gran problema. ¿Saben cuál era el mayor problema? Leer el instructivo. Era tan fácil como leer el instructivo. El pasaje que leímos de Josué dice que siguió al pie de la letra todo lo que le mandó Dios a Moisés. ¿Dice así, sí o no? Si te vas a Josué capítulo 1 versículo 7, nada más regrésate unas hojas y ve lo que dice ahí. Solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés. ¿Qué? Ese era el instructivo. ¿Me está entendiendo? Ese era el instructivo. Cuidar de hacer toda la ley que a mi siervo Moisés te mandó. ¿Qué fue lo que le dio éxito a Josué? Leyó el instructivo y siguió las instrucciones al pie de la letra. ¿Lo está leyendo? Lea ahí ahora sí el 11:15. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó ¿a quién? Léamelo, ¿a quién? Y dice, y así Josué lo ¿qué? Sin quitar, ¿cómo dice? Obediencia. Lo entiendo como leer el instructivo de la Biblia y hacer todo lo que Dios quiere de mi vida. Obediencia. Dile al de al lado, obediencia.
Otro carácter de Josué era decisión. Qué difícil palabra, decisión. Si recordamos, Josué había vivido en Egipto lleno de opresión, lleno de angustia. Si piensas, ¿qué recordaba de su niñez? ¿Qué recordaba? Látigos, golpes a su papá, no sé si a su madre, pero ¿qué recordaba él de su niñez? ¿Qué percibía él cuando salía a la puerta de su casa? ¿Qué había? No había nada bueno. Había opresión, ¿no es cierto? Había angustia. Una vida de esclavitud es lo que él veía. Y trabajos obligados en Éxodo capítulo 1 versículo 13. Ya casi acabamos, Éxodo capítulo 1 versículo 13 dice así la Biblia: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel ¿con qué? Dígale esa palabra, ¿con qué? Era un trabajo obligado. El verso 14 me impresiona porque dice: y amargaron, ¿qué dice? Con dura servidumbre. ¿Sabe qué hace vivir en esclavitud? Amarga la vida. ¿Sabe qué hace cuando tú sales a la puerta de tu casa y ves que todo es contrario a lo que tú deseas? Amarga tu vida. ¿Nunca ha visto la gente que camina amargada? ¿Sí o no? ¿Lo ha visto? ¿Cuántas veces dice: yo tengo todo el potencial de lograrlo? Todo, yo soy bien picudísimo, soy el mejor. Pero las circunstancias amargan tu vida. Pero lo que te rodea amarga tu vida. Había un hombre que se llamaba Dorando Pietro, así se llamaba, era italiano. Y Dorando Pietro en 1908 salió de su trabajo vestido con la ropa. Él trabajaba y salió de su trabajo. Cuando salió de su trabajo se encontró con una competencia de carreras que estaba en Italia en 1908. Cuando él se vio en esa competencia, fue rápido con su ropa de trabajo y se inscribió en la competencia. Cuando se inscribe en la competencia, él empieza a correr con sus zapatos de trabajo, con su ropa de trabajo. Él empezó a correr y a correr y a correr y corría. ¿Tú crees que no se burlaron de él? Los que iban adelante llevaban su short, su playera, su numerote aquí atrás. ¿Sí me explico? Pero él empezó a correr con su ropa de trabajo. Había salido de su trabajo, él quería correr. Tenía un ratito de tiempo y se puso a correr. Y fue corriendo. Y se pasó al primero. Y dejó al segundo. Y fue al tercero. Y siguió corriendo. Y llegó en primer lugar. En las Olimpiadas de 1908, Dorando Pietro, así se llamaba, creo que lo pronuncié bien, búsquelo en internet. Él, después de haber corrido con su ropa de trabajo, él entró a las Olimpiadas por su país, Italia, en las Olimpiadas de 1908. Y él empezó a correr la carrera más difícil en el maratón. Y empezó a correr. Ya saben que la culminación de las Olimpiadas es el maratón. Y corrió con todas sus fuerzas. Cuando se dio cuenta, adelante de él, a 3 minutos adelante de él, iba otro que le iba ganando. Y él, si lo rebasaba, era el segundo lugar. Hizo su mayor esfuerzo y corrió de tal manera que rebasó al que le iba ganando y iba en segundo lugar. Faltaban escasos 3 kilómetros para ganar la carrera. Y él puso todo su ímpetu y empezó a correr con todas sus fuerzas. Rebasó al otro. Lo dejó como a 10 minutos. 10 minutos de distancia lo dejó.
Y empezó a correr y correr y correr. Y entró al estadio. Cuando Doranto Pietro entró al estadio, se desplomó. Fue tal el esfuerzo que no soportó la cantidad de fuerza que había imprimido. ¿Sí se dice así? En el esfuerzo, impreso en el esfuerzo. Y corrió tantísimo que cuando entró se desplomó. Cuando lo vieron los jueces, fueron a verlo porque pensaron que se había muerto. Y él, como pudo, se levantó y siguió la carrera. Fueron los 300 metros más largos de su vida. Y en la historia de las Olimpiadas, los más impresionantes. Cuando él entró al estadio, toda la gente le empezó a aplaudir porque iba en primer lugar. Pero cuando se dio cuenta, se había desplomado. Y la gente de sus aplausos cambió a un Se levantó y trató de seguir y se volvió a caer. Lo ayudaron, pero terminó la carrera y llegó en primer lugar. Para desgracia de él, el segundo lugar era una estadounidense. Reclamó esta de los Estados Unidos que porque lo habían ayudado los jueces, le quitaron el triunfo y lo dejaron en segundo lugar. ¿Cuántas veces han oído decir ese dicho que dice: lo importante es competir, no importa que no ganes? ¿Cuántas veces? ¿Sí o no dicen así? Yo les digo, lo importante es ganar, siempre ganar. ¿Me escuchas? Siempre gana. No le importó. ¿Sabe a qué se dedicaba Doranto Pietro? ¿Sabe a qué se dedicaba? Era obrero en un taller de costura. No era corredor, era obrero en un taller de costura. Su destino, sus circunstancias, su vida decían que a lo mejor iba a ser un buen obrero. Decían que a lo mejor iba a confeccionar buenos vestidos y buenos trajes. Con sus zapatos de obrero, con su traje de obrero, él decidió correr una carrera y ganar. Josué, con su ropa de esclavo, con sus lastimaduras de esclavo, decidió correr una carrera y libertar a un pueblo de la esclavitud junto con Moisés. Decidió introducir a un pueblo a la tierra prometida. Esta semana que escribí ese libro, estas semanas, lo escribí porque mi hijo escribió algo en el muro del Facebook y vi una fotografía. Recuerdo esa tarde donde mi hijo en la fotografía aparece subiendo un muro a rapel. Por eso le puse metas subiendo a rapel. Recuerdo a mi hijo subir ese muro. Recuerdo muchas veces cómo se quitó los zapatos antes de subir y le dije: ponte los zapatos, Abdá. Y él me dijo: no, pa, estoy más cómodo así. Recuerdo cómo subió una piedra y puso su pie descalzo en una piedra, subió otra piedra y puso su pie descalzo en otra piedra y fue subiendo poco a poco. Lo vi como cuando puso un pie se le fue el pie y casi cae, pero cómo se sostuvo de ese muro. Hasta arriba del muro había un banderín que al tocarlo iba a sonar una campana. Y Abda fue subiendo piedra tras piedra. Te voy a ser honesto, creí que no lo lograría. Pero cuando vi que subía, me levanté de mi silla, porque estaba en una silla, y le empecé a gritar: sube, Abda, tú puedes, sube, tú puedes. Cuando llegó hasta arriba y tocó el banderín, bajó corriendo y primero que me dijo: papá, ¿lo puedo intentar otra vez? Doranto Pietri,
Después de perder esa disque carrera donde le robaron la decisión, corrió muchísimas carreras más. Y si usted lo encuentra en internet, se va a dar cuenta que fue el primero durante muchísimos años. Encontró el camino para la victoria. Cuando Abda bajó y me dijo: papá, ¿lo puedo hacer otra vez? Le dije: hazlo otra vez. Yo creo que subió 2 veces más, y en cada vez tocó el banderín que estaba hasta arriba. No sé cuántas veces te han dicho: no sirves, no puedes, no lo lograrás. Tu condición es de ser un perdedor. Tu condición es de no lograrlo. Pero confía en Dios. Él, Josué, era un hombre de decisiones. Se levantó un día y lo dijo clarísimo. Quisiera que tú fueras conmigo, por favor. A Josué 24:15. Le voy a pedir que se ponga de pie. Josué 24:15 dice, si a ustedes les parece, si dice así. Bueno, yo lo voy a leer parafraseadón. Usted sígalo ahí en su mirada. Si a ustedes les parece mal servir al Señor, si dice así más o menos, elijan ustedes mismos a quién van a servir. ¿Lo están leyendo? Si alguien no tiene Biblia, comparta su Biblia con el que está al lado de usted, por favor. Quisiera que todos lo leyéramos, todos, por favor. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quién van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates. Más o menos dice así, ¿sí? O a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan. Véanme un segundo. Pues si a nosotros nos parece mal servir a Dios, escojan ustedes regresarse al mundo de donde estaban, hacer lo que ustedes quieran, volver a la esclavitud, donde todas las mañanas salían a ver un hogar destruido, unos hijos perdiéndose, una familia mal. Hagan lo que ustedes quieran. Josué dijo: por mi parte, mi familia y yo serviremos a Jehová. Aunque todos te digan lo contrario, joven, adolescente, esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes. Adulto, esfuérzate, sé valiente.